Las tropas de artillería deben actuar con rapidez. Los drones rusos podrían estar en el aire alineados para calibrar los cohetes de fuego. 3 cohetes, eso es todo, aunque los lanzacohetes Grad sería más eficaz disparando grandes salvas. No es muy preciso, dice el soldado Alex, quien asegura que también depende del clima y del alcance. Sería bueno tener cohetes más precisos o guiados, pero a los ucranianos les falta incluso estos cohetes no guiados de la era soviética, y la escasez de municiones es un problema en todo el campo de batalla aquí en el este de Ucrania. Los soldados de la Brigada de Asalto Aerotransportado número 80 toman un refrigerio rápido y luego se preparan para disparar su cañón occidental donado, los proyectiles estadounidenses de 105 milímetros, un bien valioso pero cada vez más escaso. Los ucranianos lo llaman el rifle francotirador de su artillería porque es muy preciso, pero también ilustra uno de los grandes problemas que tienen. Tienen muchos barriles para disparar, pero no suficientes municiones para disparar. El comandante de la batería Miran me dice que la falta de proyectiles significa que sus fuerzas están muy superadas en armamento aquí. Es difícil dar cifras precisas, dice, pero creo que disparan 10 veces por cada ronda que nosotros disparamos. A veces es 1 a 100. Los rusos apuntan constantemente a esta zona, aunque los ucranianos dicen que están logrando avances haciendo retroceder al ejército de Vladimir Putin. Incluso utilizando helicópteros de combate cerca de la línea del frente, afirma que necesita más munición para sostener sus ofensivas, tanto en el este como en el sur. El estancamiento presupuestario de Estados Unidos podría significar más retrasos. Además de eso, la OTAN advierte que sus miembros se están quedando peligrosamente reducidos. Empezamos a regalar con almacenes medio llenos o inferiores en Europa y por lo tanto, el fondo del cañón ahora es visible para las tropas de artillería ucranianas. Eso significa que el racionamiento probablemente continuará mientras se intenta apoyar a los soldados que avanzan sobre el terreno. Fred Playton, CNN, este de Ucrania. Son varios los temas que van a abordar a lo largo de este viernes, aunque todos ellos se engloban dentro de un mismo objetivo: esbozar las líneas del futuro de Europa. El próximo año, 2024, se van a celebrar elecciones al Parlamento Europeo, con lo que dará inicio a una nueva legislatura de 5 años, en este caso, que irá de 2024 a 2029. Y los 27 mandatarios quieren dejar ya fijadas las prioridades para ese periodo. Y justamente lo van a hacer trabajando en el capítulo más importante, que es el que llaman la agenda estratégica, donde van a figurar toda esta lista de prioridades y que básicamente se puede resumir en 2 puntos. Primero de todo, la autonomía estratégica, cómo ser menos vulnerables y sobre todo cómo depender menos del exterior, por ejemplo, en bienes, servicios o importación de otros productos, de forma que Europa, el bloque comunitario, pueda ser mucho más autónomo. Pero otro tema importante, el segundo, la futura ampliación. Los 27 ya dan por hecho que eso va a ocurrir, aunque no hay una fecha exacta sobre la mesa. El presidente del Consejo Europeo decía hace unos días que debíamos estar preparados para que esa 8ª ampliación de la Unión Europea se pueda producir en el año 2030. Entre los 8 países que gozan actualmente del estatus de candidato para formar parte de este club se encuentra Ucrania, uno de los más recientes en solicitar la adhesión. Si bien en general, Alejandra, todos han mostrado su interés para que pueda entrar cuanto antes, parece que ese no es el sentir general. Escuchen. Necesitamos un documento estratégico, pero hasta el momento no hemos tenido ni un documento ni ninguna discusión de ese tipo. Así que debemos plantearnos por qué es bueno que se integre Ucrania y cuáles serían las consecuencias sobre la agricultura, la seguridad y los fondos de cohesión. Fuera de este asunto principal, Alejandra, sobre la mesa hay otros 2 temas. Uno de ellos sugerido por la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, que quiere hablar en este caso sobre migración.
Estos últimos días los 27 llegaron a un acuerdo sobre el reglamento de crisis, cómo responder cuando se produce una llegada masiva de migrantes a las costas del Mediterráneo de cualquier país de la Unión Europea, pero hay que dar el siguiente paso, negociar el texto con el Parlamento Europeo. Eso y tratar, como viene ocurriendo en todos los consejos europeos, el avance de la guerra rusa en Ucrania. Alejandra. Pau, otro asunto importante que nos ocupa este viernes es obviamente Ucrania. Pasan ya más de 19 meses desde que inició el conflicto y no hay día en que la guerra deje de estremecernos, sobre todo por los ataques como los que han tenido lugar en las últimas horas. Cuéntanos qué es lo que ha ocurrido. Así es, Alejandra, las autoridades ucranianas han denunciado al menos 3 fuertes ataques a lo largo de las últimas 24 horas. Uno de los más recientes es el que ha tenido lugar en la ciudad de Kharkiv, en el noreste del país. Ahí denuncian las autoridades que al menos 2 potentes misiles balísticos Iskander habrían impactado sobre un edificio de 3 plantas y otro edificio de apartamentos, causando la muerte de al menos de un menor de edad, un niño de 10 años, y dejando a otros 27 heridos, otras 27 personas heridas. Pero también afirman se habría producido un masivo ataque con drones en un puerto situado en el río Danubio, desde donde está saliendo el tan deseado grano ucraniano para que llegue a los países que más lo necesitan. Ataque que habría dañado seriosamente la infraestructura portuaria del lugar y un almacén de granos. Pero ya por último, una ofensiva que está siendo investigada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que tuvo lugar en la localidad de Rosar, en el este del país. Un ataque que ha dejado al menos 52 fallecidos. Y es que otro de estos misiles balísticos Iskander impactó donde se situaba una cafetería y una tienda de comestibles en un momento que estaba bastante concurrido. Y digo concurrido porque, para que se hagan una idea, esta localidad tenía tan solo 330 habitantes y 52 han fallecido en este acto, en este ataque de las fuerzas de Moscú, con lo que equivale a que 1 de cada 6 personas que residían en el local han fallecido por esta ofensiva. We begin with reports of multiple strikes in Ukraine that we received over the past hour. One is an overnight drone in the Odessa region, which Ukraine describes as massive. The attack damaged port infrastructure and a grain storage facility on the Danube River, which Ukraine is using for grain exports. Local officials say emergency services are working at the scene. Ukraine is also reporting new strikes on its second largest city, Kharkiv, which left 9 people wounded. Now, all that's coming on the heels of one of Russia's most horrific attacks since the war began. Kyiv says a Russian missile hit the village of Roza on Thursday, killing at least 51 people. It happened while the victims were holding a wake for a fallen Ukrainian soldier. Ukrainian prosecutors say there were absolutely no military targets in the area at the time. CNN's Fred Pleiken went to the scene of the strike while emergency crews were still scrambling to find possible survivors. We just have to warn you, some of the images in his report are disturbing. Utter destruction and chaos after the massive explosion. As night fell, bodies still strewn across the area as search and rescue crews scoured the debris. This man weeping in front of a body bag, too shaken to talk to us. We learned his name is Sergei and the deceased was his wife. As you can see, this building was completely annihilated when it was hit by the missile. The Ukrainians are saying that this was an Iskander missile launched by the Russians. That is a very heavy missile that is normally used to destroy large troop formations or even armored vehicles. And as you can see, it completely devastated this building right here. The Ukrainians say more than 50 people were killed. It's very difficult for them to identify some of the bodies because they are in such bad shape. They also say what was going on here was an event around a funeral, and they say that the people who were attending that event were all local folks. There was chaos, the chief investigator tells us. There was a fire which was extinguished by firefighters. Of course, evacuation measures were taken to get people out of the rubble. Obviously, all of this is still very fresh, and a lot of the search and rescue crews are still very much at work. We can see over there that some of the first responders are still busy sort of doing the forensics on the scene here and also still putting bodies into body bags. There's a lot of them laying around here and a lot of them being taken away by some of these crews here.
One of the other things that we can see over there is that obviously this was some sort of recreational area. There still seems to be some sort of playground that was also heavily damaged when the missile hit. Ukraine's president visiting Spain, pinning the blame on Russia. Tragically, because of this inhuman terrorist attack, 50 civilians were killed during a funeral. Russia does this every day in the Kharkiv region, and only air defense can help. But that help will be too late for Sergei's wife and the others killed. The only thing he can do for her now is help the crews lift her body to be taken away. From Pleiken, CNN, Groza, Ukraine.